Saludos, hoy os vengo a comentar una noticia que ha saltado estos días. Resulta que el astillero español público Navantia, que se presentaba a un concurso en Grecia, pues ha sido echado a las primeras de cambio, no por cuestiones técnicas, porque el proyecto o la propuesta, tanto técnica, es decir, del diseño industrial o bien económica, porque fuera poco interesante, sino por una cuestión geopolítica, bueno, o de política internacional. Y además, los griegos no se han cortado un pelo en declararlo así. Uno acude a la prensa griega y lo dicen. La propuesta española se ha rechazado porque se le considera que es un país demasiado cercano a Turquía. Y ahora, sorpresa, dirán ustedes, ¿eh? ¿Cómo? ¿España? Me lo he perdido. ¿España es un país cercano a Turquía? Resulta que hace mucho, mucho tiempo en España se vio o se percibió que Turquía era un país interesante como mercado. Es un país de 70 millones de habitantes. Y había en su momento una percepción de que Turquía era el país del futuro. O sea, era un país emergente. Recuerdo después de aquella famosa, de la popularización del término BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que eran como los países del futuro, los países llamados a ser potencias regionales o globales. En fin, Sudáfrica evidentemente iba a ser ya una potencia regional, Brasil también, pero Rusia, India, China estaban llamados a ser potencias globales. Pues hubo como pues la búsqueda por parte de analistas y expertos pues de la siguiente ensalada de siglas de países que iban a ser realmente importantes en el siglo XXI. Y ahí aparecieron toda una serie de términos, MIST, CIBET, los próximos 11, y en todos aparece Turquía. Turquía era el que aparecía siempre. Turquía se percibía que iba a ser un país que iba a despegar económicamente, que tenía una proyección geoeconómica hacia Oriente Medio, hacia Central, Cuerno de África. Y todo esto era en una época en que el partido islamista de Erdogan parecía que iba abriendo un camino hacia un Islam moderado, pragmático, porque era apoyaba pues el desarrollo científico y tecnológico a la vez que pues era digamos estaba orientado hacia el mercado. Y todo esto tenía detrás la revolución ideológica de una organización dirigida por Fethullah Gulen, que era alguien que, bueno, salvando las distancias, se le comparaba con el Opus, era una especie de Opus Dei islámico. Es decir, es alguien que había creado la justificación teológica de que ser un buen empresario, invertir, ahorrar y ser emprendedor, pues era un camino hacia la santidad. Es decir, no era pecaminoso ni tenía ningún tipo de incompatibilidad con la fe musulmana. La relación entre la organización de Fethullah Gulen y el partido islamista de Erdogan ha terminado muy mal. Ahora mismo en Turquía se le considera organización terrorista, se le responsabiliza del golpe de Estado, último en Turquía, o el intento de golpe de Estado, y por el camino pues Erdogan y su partido pues ha tenido una deriva autoritaria. Mientras tanto, España, pues en todo este tiempo, que esto no es una política que viene de Pedro Sánchez, esto viene una política que arrancó con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el lanzamiento del proyecto de Alianza de Civilizaciones, y tenemos a Erdogan y a José Luis Rodríguez Zapatero dándose la mano, tenemos al presidente de gobierno Mariano Rajoy del Partido Popular, que acudió a Ankara a inaugurar el metro de la capital de Turquía, que fue construido por empresas españolas. Y tampoco tenemos que olvidar que la propia Navantia, el astillero español que se presentaba a un concurso en Grecia, en su momento, le vendió a Turquía el diseño del buque de proyección estratégica, ese es el nombre que se lo denominaba, es un buque de asalto anfibio con cubierta de vuelo, en la denominación OTAN sería LHD, el Juan Carlos I, vamos, el mayor buque que tiene la Armada Española, 27.000 toneladas, con su Skyjump, preparado para recibir y para operar pues, aviones de despegue corto y aterrizaje vertical. La perspectiva turca era dotar a su nuevo buque, que se llama ahí el L-400 Anadolu, o sea, Anatolia, con los F-35B. Lo que pasa que ahora que con el veto estadounidense, pues ahora están ya pensando en instalarle una pequeña catapulta y usar drones TB3, que es una versión con alas plegables y adaptada al medio marino del dron TB2, que es el que hemos visto en Siria, Libia, Irak y en el Alto Karabaj. O sea, es el dron estrella ahora mismo de Turquía. Bueno,
pues resulta que España le vendió un buque de asalto anfibio a Turquía, que no sé la verdad cómo la verdad sintió, cómo sentó aquello en Grecia, pero sobre todo como es un país que tenía inversiones y negocios en Turquía, en la reciente crisis diplomática entre Grecia y Turquía, pues España se ha puesto un poquito de perfil. Si no lo recordáis, yo hice una selección de lecturas que publiqué en mi blog Flanco Sur, os pongo como siempre todos los enlaces, os lo pongo en la descripción del vídeo. Os pondré también la noticia de la prensa griega donde dicen que rechazan la propuesta española por cuestiones políticas. Pues resulta que es que hace en los últimos años pues hubo un acuerdo entre el gobierno de Turquía y el gobierno libio de Trípoli, en el que se decidieron repartir las zonas económicas exclusivas, sí, teniendo en cuenta de que el límite de las 200 millas casi pues se chocaba entre ciertas, es decir, los límites de las aguas turcas y las aguas libias, pero ambos gobiernos, el gobierno de Turquía y el gobierno libio de Trípoli, pues trazaron rayas sobre el mapa como si Grecia no existiera. La perspectiva turca es que los límites de agua soberana existentes actualmente son el resultado de imposiciones de las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial y que aprovecharon que el Imperio Otomano estaba, pues, en fin, en retroceso y en decadencia y estaba de aparte, que fue troceado literalmente. Países como Siria, Líbano, Jordania e Irak aparecen todos como el resultado del troceamiento del Imperio Otomano y en esa imposición de las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial que trocearon al Imperio Otomano encima, pues establecieron los límites de las aguas soberanas de Grecia y Turquía. Y entonces Turquía dice que hoy en día pues ellos no están dispuestos a reconocer esos límites que se le impusieron y que ellos, bueno, pues van a actuar como si, es decir, con su propio criterio. Evidentemente esto en Grecia pues saltó todas las alarmas y generó toda una serie de movimientos diplomáticos muy interesantes, porque Grecia pues se ha aliado con otros países productores de gas natural en el Mediterráneo Oriental, Egipto, Israel y Chipre, por supuesto, y aparte ha estado, pues su diplomacia está muy, muy, muy activa en Oriente Medio. La verdad que si tenemos en cuenta que es un país que tiene 10 millones de habitantes y que tiene pues 6,7 veces, algo así, ¿no? Casi 7 veces menos Producto Interior Bruto que España, pues es muy interesante comparar la capacidad que ha tenido un país y otro de generar alianzas y generar apoyos, porque hemos visto eh, aviones de combate de Emiratos y de Arabia Saudita realizando ejercicios militares y haciendo despliegues en Grecia. Grecia ha prometido a Arabia Saudita que va a desplegar allí una batería de misiles Patriot ante pues, los ataques con drones y misiles de crucero que le vienen desde Yemen y bueno, y de otros sitios que no se pueden decir, aunque podemos intuir. Y a cambio, pues Emiratos y Arabia Saudita han dicho recientemente que van a intentar pues, ayudar a relanzar el sector turístico griego poniendo pues, sus aerolíneas de bandera y haciendo pues, paquetes turísticos y ofreciendo billetes para que un turismo que, en fin, con un buen poder adquisitivo vaya a Grecia, en una maniobra que no deja de ser una forma de intentar desviar, es decir, intentar que haya más turistas yendo a Grecia que a Turquía. O sea, que vemos a Grecia que se ha movido mucho en la zona, con acuerdos económicos que afectan al sector turístico, con acuerdos militares que tienen que ver con el despliegue de tropas, con acuerdos que tienen que ver con el reparto más que el reparto, no, la canalización y la comercialización de gas natural. Y bueno, y podemos ver que como los logros de la diplomacia española, en fin, punto suspensivo. La cosa es que durante todo este tipo, todas estas crisis que hemos visto y todos estos movimientos, pues por ejemplo Francia desplegó aviones, ha vendido aviones Rafale a Grecia, así el gobierno de Macron tomó una postura pues decidida y enérgica de apoyo a Grecia. España, como tenía tantos intereses económicos en Turquía, pues en fin, fue muchísimo más discreta y no se movió. Y bueno, pues ahora a asumir las consecuencias. Como digo, esto no es una cuestión de echarle la culpa al gobierno de Pedro Sánchez y pensar que tontos somos, que no apoyamos Grecia, porque en el fondo, pues esto ha sido una política de largo plazo. Fue un cálculo que se hizo en su momento de que Turquía iba a ser el país del futuro, era un país con un gran potencial, se pensaba que iba a ser el próximo país, o sea, iba a ser el próximo potencia emergente en la zona gracias a pues, todas sus conexiones culturales, económicas y geoeconómicas
pues con todo el norte de África, Oriente Medio y Asia Central. Hay que ver dónde están las empresas turcas, que están siendo muy activas en todas las regiones que he nombrado. Y parecía que iba hacia un camino de Islam moderado y absolutamente compatible con la democracia liberal y la economía de mercado, y tenía sentido invertir allí. Error. Bueno, ahora no sé yo qué posibilidades tenemos de desenganchar la economía española de la turca. Por lo visto hay muchas empresas expuestas allí. El BBVA, el banco, uno de los mayores bancos de España, pues parece que tiene bastantes intereses allí. Y nada, pues a asumir las consecuencias de esto. Yo la única lección que saco, aparte de que otra vez más España toma decisiones equivocadas, o sea, que el tiempo demuestra que son equivocadas, es que podemos tomar ejemplo de cómo un país como Grecia, que tiene pues, la cuarta parte de la población de España y una economía que es casi 7 veces más pequeña, logra alianzas y objetivos, se logra sus objetivos y establece alianzas y se mueve en el tablero geopolítico de una forma mucho más hábil y con mucho más éxito. Así que yo la lección que saco de todo esto es que al final todo esto que nos hemos dicho siempre en España, que somos una potencia mediana, que no podemos aspirar a grandes logros geopolíticos porque al fin y al cabo no somos importantes y no somos grandes, pues es absolutamente mentira. O sea, esto es una mentira que nos hemos dicho nosotros o nos han dicho nuestros sucesivos gobiernos para justificar que la falta de logros en ese campo, porque es que yo veo griegos, a los griegos, y por cierto, sigo en Twitter a su ministro de Asuntos Exteriores, y madre mía, este hombre, lo que se mueve sobre el mapa. O sea, tú estás viendo todos los días, semana, que todos los días no, pero semana a semana, su agenda y cómo va anunciando, me voy a reunir con el ministro de Asuntos Exteriores de tal país y estamos firmando acuerdos en este aspecto, me voy de viaje a tal sitio a firmar un acuerdo sobre este aspecto con este otro país. Y yo digo, vaya, vaya, ya me gustaría a mí un ministro de Asuntos Exteriores en España que se moviera a la mitad y que lograra también la mitad. Solo con eso ya me conformaba. Pues nada, pues a asumir las consecuencias. La verdad que ha habido como pues, una serie de artículos que yo mismo he dicho, no, pues aquí pagamos las consecuencias de la inacción de Pedro Sánchez en la reciente crisis diplomática entre Grecia y Turquía, pero en realidad porque estaba atado, sabemos que estaba atado de manos y que era el resultado de una serie de políticas y decisiones en el largo plazo. Pues bueno, otra vez más España haciéndolo mal, otra vez más España, en fin, pagando el pato de decisiones que se tomaron hace mucho y que yo creo que, bueno, el tiempo hay que reconocerlo. Parecía sensato en su momento invertir en Turquía como el país del futuro, tema del que escribí un artículo, por cierto, bueno, si ya lo he dicho, ¿no? Si os vais a encontrar mi artículo sobre por qué Turquía dejó de ser el país del futuro, el artículo de la prensa griega, tenéis que darle al traductor para verlo, pero ahí se habla claramente de que ha sido una cuestión política echar a Navantia del concurso y también vais a encontrar una selección de lecturas sobre la crisis diplomática entre Grecia y Turquía. Y bueno, creo que no lo nombré, pero el proyecto este tenía 3 patas. El programa era, 1, la fabricación de fragatas de nuevo diseño; 2, la modernización, un paquete de modernización de las fragatas clase Hydra, que es una versión local griega de las MEKO A200 alemanas; y 3, una fabricación con un cierto grado de urgencia de dos corbetas o fragatas ligeras que suponían algo así como una solución interina para aumentar las capacidades, lo que demuestra que los griegos pues, están realmente francamente preocupados pues, por el Mediterráneo. En el caso español, la fragata que se proponía era la F-110 como unidad principal de combate, y la corbeta o fragata ligera que se proponía era el proyecto Navantia, de Navantia Avante 2200, que es el que se ha vendido a Arabia Saudita en modalidad fragata y que se vendió a Venezuela en modalidad patrullero de altura. Y la verdad es que es un diseño muchísimo, me parece a mí personalmente, muchísimo más interesante que el Avante 3000, que fue el que terminó comprando España para el proyecto, para el programa Buque de Acción Marítima, que es otra, que a lo mejor eso hablaremos otro día, ¿no? Cómo se tomaron decisiones comprando buques y diseñando buques, y ahora el tiempo pues nos hace cuestionar si las decisiones que se tomaron fueron las más correctas. Eso también, por cierto, lo conté más o menos, en un artículo para la revista Ejércitos, que hablaba de recuperar el eje Baleares-Estrecho Canarias, y en lo que planteaba que en el caso de la Armada Española se tomaron decisiones dentro de un contexto geoestratégico, y que cuando se diseñaron barcos, se construyeron, se votaron y se pusieron ya en servicio, y cuando esos barcos entraron en servicio resulta que el panorama geoestratégico había cambiado y España siempre ha ido por detrás de los acontecimientos. Pero bueno, a lo mejor ya habrá tiempo para hablar de eso
Esto era simplemente un comentario de actualidad. Y nada, pues hasta la próxima. Espero que el sonido, que he estado ahí toqueteando cosas del audio, esté mucho mejor y me podáis contar si notáis la diferencia. Pues nada, hasta la próxima. No olvidéis de suscribiros y darle al like.